y hermanas, reciban un cordial saludo en este nuevo comenzar de semana. Hoy empezamos una nueva semana, una semana llena de bendiciones, una semana donde vamos a ver la gloria de nuestro Yeshua HaMashiach, una semana donde lo que tú profetices hoy, así se te va a cumplir. Si tú dices, mi hermano, mi hermana, que esta semana será de bendición, de prosperidad, de negocios, así será. Pero si tú te pones a mirar las inclemencias del tiempo, las noticias, y vas a declarar pesimismo, toda la semana va a ser de pesimismo. Por eso, antes de entrar en materia, te invito, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, que por el poder de tu Ruaj Kadosh podemos vivir unas vidas abnegadas y en disciplina. Gracias, mi Yahweh eterno, porque hoy tú nos vas a hablar a lo más profundo de nuestros corazones, por medio de tu palabra. Tu palabra hoy nos cambiará, nos transformará. Esta palabra no regresará vacía, porque hoy tú vas a hablar a este corazón como al corazón de mis amados hermanos. Queremos darte gracias por el privilegio que podemos tener de compartir tu palabra. Queremos darte gracias por un día más de victoria. Queremos dejar de lado nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras preocupaciones y enfocarnos en esta hora en la palabra, porque tú eres digno de recibir todo el honor y toda la alabanza. Hermano, hermana, hoy hay un tema interesante: dominio propio o demonio propio. ¿Quién nos está gobernando? La pregunta sería en esta hora: ¿quién te gobierna? ¿Nuestro Yeshua HaMashiach o Hachatán? Por eso el título de esta prédica, mi hermano, porque no podemos decir que somos fuertes, porque aquel que diga que es fuerte, cuidado, se resbala, y el resbalar puede ser muy duro. Muchos de nuestros problemas son causados por falta o por nuestra falta de dominio propio, porque hacemos promesas, porque voy a dejar de tomar chocolate, porque pierdo los trabajos, porque no puedo vivir aseado, porque no puedo tener esposa, porque no puedo desarrollar mi ministerio, porque no puedo lograr más de lo que quiero, porque no puedo quitarme ese mal hábito de encima de las groserías, el mal genio, el mal temperamento, porque no me puedo deshacer de las deudas, porque a toda hora vivo endeudado. Hermano, hermana, hoy, imaginémonos un avión. Cuando hermano pierde el control, ¿qué pasa? Hermano, a ninguna parte o a su sitio de destino no llega, ¿cierto? Entonces las circunstancias lo llevan de un lado a otro. Así somos nosotros los cristianos. Cuando no tenemos dominio propio, cuando nos dejamos llevar por la ira, el mal genio, el mal temperamento, nos sucede lo mismo que el avión, que el barco. Cuando no practicamos el dominio propio. Y esta es una de las consecuencias más graves que nosotros como cristianos poseemos, el no practicar el dominio propio. Hermano, hermana, vivir la vida como se va presentando, pensando según lo que pase, así vamos viviendo. Yo voy al ritmo de la vida, yo voy al ritmo de esta circunstancia. Hermano, no. Tenemos que planificar, proyectarnos a nuestras metas, a nuestros objetivos, hasta nuestros sueños. Vivir el presente sin pensar en el futuro. Cada día trae su afán. Hermano, hermana, todos nosotros los cristianos, en alguna medida, carecemos de dominio propio y viceversa. En alguna medida lo practicamos cuando se vive con la ausencia de este.
hermano, hermana, el común denominador es vivir una batalla diaria con nosotros mismos, porque queremos que todo nos salga bien y todo sale mal, o simplemente no sale. ¿Saben por qué, hermano, hermana? Por la falta de dominio propio. Esta falta de dominio propio nos lleva a ser imprudentes, irresponsables, iracundos, de mal genio, a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, ejecutar acciones apresuradas, negocios apresurados, tomar decisiones de la pareja que decimos es y no es. En fin, hermano, terminamos en fracaso. Las acciones ejecutadas en nuestra mente y en nuestro corazón no se concretan, y esto nos lleva a un remordimiento, a un arrepentimiento. Esto nos lleva a ser cada día más inseguros, más temerosos, a tener la baja autoestima, a hacer lo incorrecto, a destruir relaciones y muchas cosas más que nos impiden alcanzar el éxito. Hermano, hermana, yo te digo hoy, pidámosle a nuestro Ruach Kadosh que nos dé ese dominio propio. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo llevas tomando malas decisiones? ¿Cuánto tiempo llevas dudando? Desarrollo el ministerio, me activo en el ministerio, voy a la iglesia, oro, intercedo, guerreo. Hermano, cuando tú dudas, cuando tú le pones duda a lo que piensas, te hace falta dominio propio. Por eso tomamos decisiones incorrectas, por eso tomamos decisiones a la ligera, creemos que todo está bien. Pero, hermana, hermana, hoy te digo, seamos mesurados, tomémonos un tiempo. Ya hemos perdido mucho tiempo, tomémonos 5 minuticos, reflexionemos, reconsideremos, analicemos si lo que vamos a tomar como decisión es lo correcto. Tal vez ese no sea el empleo, tal vez no sea esa venta, tal vez tú quieras vender esto o lo uno o lo otro, pero en tu apresuramiento crees que está con dominio propio. Hoy tenemos que tomar dominio propio. Las decisiones emocionales, afectivas. Hemos tomado decisiones incorrectas. Tal vez nos hemos casado con la persona que no es. Nos hemos unido con la persona que no es. ¿Por qué? Porque fue una decisión incorrecta. Fue una decisión apresurada. Cuando cambiamos de puesto, renunciamos, dice que porque nos va a salir el otro, y no nos sale. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces no podemos hacer nada. Nada de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos autocontrol. Hermano, hermana, yo te digo hoy, necesitamos templanza. ¿Por qué vivimos derrotados, con problemas? Necesitamos dominio propio. Mi problema, ¿sabe cuál es? Yo mismo. No le tenemos que echar la culpa a nadie, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es echarle la culpa a nuestro Yahweh de las decisiones incorrectas que hemos tomado. Y le decimos, Yahweh, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me dio esta esposa, este esposo? ¿Por qué? Hermano, no. Somos nosotros el mayor problema. Eres tú, soy yo. No involucremos a nadie. Nadie tiene que ver en nuestro dominio propio. Entonces, dominio propio, mi hermano, mi hermana, es el vocablo griego sopronismo. Sopronismo. Es una combinación de sos, seguro, y mente, que unidos, hermano, hermana, significa un pensar seguro, una mente segura. ¿Sí ven? Cuando estamos seguros, cuando tomamos decisiones, cuando tenemos carácter, personalidad, cuando no deambulamos en la duda, en el temor, en el miedo. Templanza es tener una mente segura, cabal, disciplinada, y tener autocontrol sobre las circunstancias. Hermano, nosotros debemos tener control sobre todo lo que hacemos. Hermano, analicemos en esta hora qué decisiones hemos tomado mal. ¿Qué decisiones te han llevado al fracaso, al dolor, a la tristeza? Hermano, hermana, ¿por qué? Porque nos hace falta dominio propio. A lo mejor, hermano, muchos cristianos
hoy se sienten fuera de control. Muchos cristianos se sienten decepcionados, fracasados con la vida. Y a lo mejor lo están en un común denominador. ¿Por qué, hermano? Porque nunca fueron a la primera fuente, que fue mi Yahweh, a pedirle su dirección, a pedirle si lo que estaban, las decisiones que iban a tomar eran las correctas. Por eso vivimos fracasados, endeudados, por eso vivimos con enfermedades, con dudas, por eso vivimos en conflictos. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque nos falta dominio propio. Entonces nos sentimos presionados por las malas decisiones, nos sentimos presionados por las malas circunstancias. Hermano, hermana, hoy entreguémosle nuestra mente a mi Yeshua HaMashiach. Y muchas veces estas decisiones nos hacen sentir indefensos y vulnerables. No valemos nada. Nuestra autoestima se ha bajado, ha caído. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Proverbios 25-28. Dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ciudad en ruinas sin muralla protectora. Esto es el cristiano que no frena sus impulsos. Hermano, hermana, ¿cuántos son impulsivos? Yo, pastor, yo voy a servir en la iglesia. Cuente conmigo, pastor. Yo mañana voy. O al jefe, yo hago mañana, yo madrugo, yo tomo esta decisión. Hermano, somos almáticos, somos emocionalistas. Y la emoción nos hace llevar a que nos tilden de mentirosos, de engañadores, de traicioneros. Sí, hermano, porque si no frenamos nuestros impulsos, eso nos lleva a hacer quedar mal. Nosotros quedamos mal. Por eso la gente dice: no se meta con ese cristiano, porque ese cristiano es solo promesas, no hace sino prometer y no cumplir. ¿Sí, hermano, hermana? Precisamente por eso, porque, hermano, tenemos que tener dominio propio. Antes de abrir tu boca, conecta el cerebro a tu boca. Hermano, hermana, sin disciplina es imposible alcanzar el éxito. Pero sin dominio propio es imposible tener disciplina. Por eso muchos pican aquí, hacen lo uno, lo otro, hacen de todo, pero nunca culminan nada. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana, ¿dominio propio o demonio propio? ¿Qué significa dominio propio en el griego? En el griego significa virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sexuales. Del griego, sofronismos, disciplina, control de uno mismo, ¿sí, hermano? Y dominio propio. Entonces, hermano, ¿cuántos dominamos el carácter? ¿Cuántos dominamos el mal semblante? ¿Cuántos dominamos el mal genio? ¿Cuántos dominamos el mal carácter? ¿Cuántos dominamos las groserías? ¿Cuánto dominamos el desenfreno sexual? ¿Cuánto dominamos el engaño, los ojos lujuriosos? Muy poco, ¿cierto, hermano? ¿Por qué? Porque tenemos demonio propio. Y el demonio propio nos hace llevar a perder el dominio propio. Y entonces el demonio propio es el que nos gobierna y nos pone a mentir, a engañar, a traicionar, a golpear, a injuriar, a calumniar, a mentir, hermano. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, el común denominador es mentir, engañar? ¿Cuántas veces te has comprometido a hacer algo y no lo haces? ¿Cuántas veces te has comprometido a servir en la iglesia y no sirves? ¿Cuántas veces, mi hermano, te has comprometido a ayudar a alguien y no lo has ayudado? Sí, hermano, dominio propio, entonces, es un valor personal, hermano, que debería formar parte del carácter de nosotros como cristianos. Pero somos vulnerables, somos dicharacheros, somos mentirosos, engañadores. Eso es demonio propio, porque el demonio propio es el que nos gobierna, el demonio propio es el que nos hace mentir. Además, hermano, hermana, según la Biblia, el dominio propio es el último de los frutos de mi Ruach Kadosh. Y según el diccionario, hermano, es poder, fuerza, autoridad o control que
ejerce un cristiano sobre sí mismo para hablar y accionar. Pero muchas veces quedamos en vergüenza, muchas veces quedamos, perdónenme la expresión, en ridículo, por hablar a la ligera, por comprometernos a la ligera. Hermano, hermana, tenemos que tener dominio propio para hablar, para mirar, para actuar, para comprometernos. Pero muchas veces quedamos como un zapato, porque nos comprometemos y después decimos, ah, caramba, ¿por qué me comprometí? Si yo no lo podía hacer. ¿Por qué me comprometí si no tengo el dinero? ¿Por qué me comprometí si a mí no me gusta hacer favores? Mire, hermano, la falta de dominio propio. ¿Y quién saca ventaja? Hachatán, el demonio propio que tenemos, el demonio propio que nos pone a hacer hablar y hablar, para después hacernos quedar mal. Y él es el que nos juzga, él es el que levanta el dedo, pero te comprometiste y no cumpliste. Sí, hermano, de cualquier forma, entonces, hermano, que lo que veamos es como un músculo que podemos fortalecer y fortificar para vivir una vida mejor. Hermano, hermana, antes de hablar, piensa. Antes de abrir tu boquita, piensa. Antes de comprometerte, piensa. Todo creyente, todo cristiano, hermano, hermana, debemos empezar a sembrar en nuestros rujácados para cosechar el dominio propio, o sea, templanza. Hermano, hermana, yo te invito hoy, debemos tener dominio propio al momento de hablar, al momento de actuar, al momento de tomar una decisión, e incluso hasta el momento de pensar. Entonces, hermano, antes de hablar, muchos hablan por hablar y quedamos enlazados en los dichos de nuestra boca, dice la palabra. Al momento de actuar, no te comprometas a hacer algo que tú no lo puedes hacer. Al momento de tomar una decisión, hermano, hermana, que esa decisión sea razonable, sea dirigida con nuestro Yeshua HaMashiach. Incluso hasta el momento de pensar. No es razonar, porque el que razona pierde, hermano. El que razona duda de una u otra manera. Entonces, hermano, hermana, el dominio propio nos ha llevado a tomar malas decisiones, a tomar malos trabajos, mala pareja, mal esposo, mala esposa, hermano, hermana, porque es la verdad. Entonces el dominio propio, en términos simples, es la capacidad que debemos tener nosotros como cristianos de estar al frente, ¿sí?, de una situación. Un ejemplo, voy a tomar la decisión de no tomar más chocolate y no lo hago, pero por mi falta de dominio propio digo, dejo de tomar, dejo de fumar, dejo de parrandear, dejo de mentir. Hermano, es una ilusión, es un sofisma de distracción. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a dejar de hacer, porque te falta dominio propio. Por eso muchos dicen, pastor, yo voy a cambiar, yo voy a dejar la mentira, yo voy a dejar el trago, el tabaco, no sé qué estás dejando. Pero hermano, por falta de dominio propio, vuelves y cae. Y sabiendo hacer las cosas bien y no las hacen, se te cuenta como doble. Tomamos la decisión por emoción. Voy a tomar la decisión y ya voy a terminar con eso. Mentiras, hermano, porque es algo almático. Tú dices, debo de ser agresivo o agresiva con mi esposo o con mi esposa. Mentiras. Es una emoción. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Entonces, hermano, hermana, el dominio propio es rechazar la tentación y rehusarnos a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. Por eso, hermano, hermana, te digo, es dominio propio, porque no rechazamos la tentación, porque nos dejamos, hermano, hermana, seducir por la mentira, por el engaño. Nos dejamos caer en tentaciones, hermano, y le damos ventaja al pecado. El pecado mora en nosotros. El pecado gobierna nuestras vidas. Hermano, ¿por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué traicionamos? ¿Por qué adulteramos? ¿Por qué? Porque nos hace falta dominio propio. ¿Sí ven? Y el pecado mora dentro de nosotros.
No es solamente decir que somos cristianos y ya con eso el pecado salió. No, tenemos que pasar por procesos reiteradamente, uno, otro, sanidad interior, rechazar, renunciar al pecado que mora dentro de nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos caminado en el pecado? ¿Cuánto tiempo llevas como cristiano? Hermano, haga un análisis matemático. Llevas como cristiano un año, un ejemplo. Pero ¿cuánto llevas caminando en el mundo? 40, 50 años. ¿Para cambiar de la noche a la mañana? No, eso es un proceso. Pero hermano, es una decisión a no pecar. Es una decisión. Cuando hemos recibido a Yeshua HaMashiach, son decisiones para dejar el mundo al viejo hombre. Entonces, hermano, dominio propio o templanza es el amor y la templanza. Son las dos virtudes que debemos tener nosotros y que pueden controlar el resto de los frutos, ¿sí? Y ellos necesitan que algo o alguien los controle. Entonces tú dirás, ¿pero qué es la templanza? ¿Qué es el dominio propio? Ya lo he explicado, hermano. Sea según de la palabra. Significa fuerza, dominio propio, moderación, sobriedad, continencia. Hermano, es la habilidad dada por nuestro Ruach Kadosh para que nosotros como cristianos seamos disciplinados y tener control sobre los apetitos y los placeres, hermano, hermana, de este mundo. Los placeres de este sentido, hermano, hermana, que nos hace pecar la carne. Tú ves a alguien que te gusta y ya el apeto, ya piensas algo diferente, ya tu dominio propio ha pasado. Cuando se hace abstinencia de la carne, pero tú ves al hombre que te gustó, con él empiezas a proyectarte y lo haces emocionalmente, tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque Yahweh nos ha dado el amor. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entonces, ¿qué es templanza? Hermano, es tener una mente segura. Que todo lo que tú hagas, lo hagas seguro, pero que nunca dude, nunca te retractes de tu decisión. Templanza es tener una mente segura, cabal, disciplinada, para pensar lo bueno, y esto evita los extremos, y tendrá control de sus acciones y de su boca, cuando hay templanza. Por eso, hermano, no hable a la ligera, no piense a la ligera, antes de actuar, antes de lanzar una maldición, antes de golpear, piensa, hermano, reflexiona, porque cuando tú tomas decisiones a la ligera, hermano, te faltó dominio propio. Cuando tú te vas de la iglesia sin que nadie te haya hecho nada, fue el demonio propio que te sacó para llevarte a otro lugar. Cuando tú no diezmas, cuando tú no sirves en la iglesia, es el demonio propio que tú tienes para impedir que tú cumplas la voluntad del Padre. Hermano, hermana, entonces, ¿cuál es la clave para desarrollar el dominio propio? ¿Cuál sería la clave? Entonces dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, hermano, hermana. Tenemos que ser justos, honestos, transparentes, tenemos que ser amables, hermano, que todo lo que es sea de buen nombre. Y si tenemos esa virtud, hermano, pensemos. Si tú no la tienes, ponte a reflexionar. Si eres una persona mentirosa, engañadora, traicionera, deshonesta, injusta, no poco amable, hermano, hermana, piensa, porque Filipenses 4:8 nos habla de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si ve, hermano, entonces piensa, hermano. Si eres deshonesto, si eres injusto, si eres irascible, iracundo, no tienes dominio propio. Entonces, hermano, para que nuestro fruto crezca, tenemos que disciplinar nuestra mente a que piense en lo bueno continuamente. Esto es, hermano, esto nos llevará a buenas acciones cuando nosotros disciplinamos nuestra forma de pensar, disciplinamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar. Pero muchas veces reaccionamos abruptamente, violentamente. No nos interesa que piensen los demás, que piensen lo que digan, porque soy yo. Hermano, hermana, cuando tenemos dominio propio, nos autocalificamos y pensamos, si yo digo algo, ¿y qué problema? La voy a embarrar. Pero muchas veces hablamos a la topa tolondra, hablamos como se nos venga, porque no nos interesa nuestros alrededores. No nos interesa en ese momento nuestra dignidad, nuestra reputación. Por eso, hermano, hermana, nos tienen como cristianos de poco duda. ¿Sí ven? Hermano, hermana, te digo en esta hora, ¿dominio propio o demonio propio? ¿Quién te gobierna? ¿Tú gobiernas tu dominio? ¿Gobiernas, hermano? ¿Puedes gobernar tu temperamento? ¿Puedes gobernar tus actitudes? ¿Puedes gobernar tu carácter? ¿Puedes gobernar tu forma de hablar? ¿Puedes gobernar tu forma de mirar? Si eso lo tienes, te digo hoy y te bendigo, tienes dominio propio. Pero hermano, hermana, si todas estas circunstancias te dominan y eres irascible, iracundo, mal hablado, mejor dicho, mal interpretado, si tienes doble intención, si golpeas, si blasfemas, si calumnias, sin medir consecuencias, tienes demonio propio. El demonio propio es el que te gobierna. No tienes dominio propio. Entonces, hermano, hermana, hoy tienes que pensar. Dominio propio es tu carácter, la decisión de dejar de hacer lo malo. Demonio propio es la personalidad que tú tienes de que alguien te está gobernando. Entonces, hermano, mantener la disciplina no es fácil, pero no imposible, hermano. Tenemos que hacer lo correcto. La primera vez es, hermano, difícil de mantener la disciplina. Pero cuando usted lo practica de continuo, después no le costará esfuerzo alguno para hacer lo correcto. Hermano, haga los ejercicios. Autocontrólate. Voy a dejar de pecar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de ser irascible, voy a dejar de maldecir, de golpear, de engañar, de traicionar. Voy a tomar la decisión, pero tome la decisión radicalmente, hermano. Hermano, ¿cómo podemos desarrollar la templanza? Fijando nuestra mente en Yeshua HaMashiach. Mis pensamientos son tus pensamientos, pero dice la palabra que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Pensemos en cosas buenas a través de la oración, de la guerra espiritual, a través de ir a la iglesia, a los servicios. Hermano, hermana, ¿por qué te vulnera tanto el enemigo? Porque dejaste de ir a la iglesia, porque te comprometiste a ir, pero tú eres una persona emotiva, almática, hablas por hablar y Satanás te tiene en el demonio propio. El demonio propio te hace mentir, engañar, comprometerte y no cumplir. Hermano, hermana, dominio propio o demonio propio. Esto nos ayudará. La oración, la intercesión, la lectura, la guerra espiritual nos ayuda a tener una vida disciplinada en todos los aspectos, hermano. Por eso orar sin cesar. La oración nos ayuda a discernir lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Si cuando tú no eres de oración, toman decisiones a la ligera y te lanzan en risa contra mi Yahweh, o contra el pastor, o contra el líder, o maldice la vida. No, hermano, no hagas eso. No, hermana, no lo hagas. Simplemente reflexione hoy. El demonio propio te instó, te obligó, te empujó a que hiciera lo malo. Y después vienen los remordimientos,
¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo golpeé? ¿Por qué lo maltraté? ¿Por qué robé? ¿Por qué me retiré? ¿Por qué renuncié? ¿Por qué no volví a la iglesia? Hermano, porque el demonio propio es el que te gobierna. El dominio propio te mantienes en tu iglesia, te mantienes en tu empresa. Toma las decisiones correctas, hermano, y esto se ve a menudo en diferentes cristianos. Desde poner excusas cuando va a la iglesia, y no va a la iglesia y no anuncia, y dice, no pastor, es que amanecí enfermo, pero el celular no amaneció enfermo. ¿O sí? No. Tenemos, hermano, estamos tan arraigados al mundo que decimos ser cristianos, pero mentimos, llegamos tarde, nos comprometemos y no cumplimos, entramos en chisme, en murmuración, en crítica. Hermano, ponemos excusas para no ir a la iglesia, ponemos excusas para no servir en la iglesia, ponemos cuanta excusa se nos antoje o cuanta excusa el demonio que tenemos propio nos hace hablar. Y este demonio propio nos hace pecar repetitivamente. ¿Sí, hermano? Entonces, puede que el dominio propio no sea una de las habilidades más deseadas. ¿Por qué? Porque no nos interesa si hablan bien, si hablan mal de nosotros. Ah, es que toda mi familia es de mal genio y nos ufanamos y creemos que eso es mayor cosa. Ah, es que toda mi familia roba y nos ufanamos. No, mi hermano, mi hermana. Puede que el dominio propio no sea una de nuestras habilidades más deseadas, pero debería serlo. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque las personas que lo tienen todo son personas que han tenido dominio propio. El fruto de nuestro Ruach Kadosh en nuestras vidas no vendrá sin luchar. Esta es una lucha a diario. Hay una razón por la cual Yeshua HaMashiach dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y lo encuentras allí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Entonces, hermano, hermana, ¿dominio propio o demonio propio? ¿Quién te pone a hablar groserías? ¿Quién te pone a ser irascible, iracunda? ¿Quién te pone a mentir? ¿O quién te exhorta para que no mientas, para que no engañes, para que no robes? ¿Sí, hermano, hermana? La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es dura. No hay camino fácil, ni entrada ancha. Nos involucraremos en una guerra contra el pecado. Hermano, esta es una guerra diaria en dominio propio. ¿Sí ve? Porque nos han lastimado, porque, hermano, nos han engañado, traicionado. ¿Sí ve, hermano? Es una lucha diaria. ¿Cuánto tiempo llevas como cristiano? ¿Cuánto tiempo caminaste en el pecado? Tal vez todavía caminas en el pecado. Y yo te digo que eso no es bueno. Que todo el mundo esté hablando de ti, de tu familia. Es que son tramposos, deshonestos, de mal genio, de mal temperamento. Son, hermano, hermana. Ahí está el demonio propio, que ha hecho que tu reputación, tu dignidad caiga al piso. Pero qué lindo que uno llegue a algún lugar y digan, esa familia toda es honesta. Él es el hijo de don fulano, una persona honesta, transparente, y así como fue el papá, fue el hijo. Pero, hermano, hermana, el dominio propio se ha desvanecido. La falta de dominio propio es un mal de nosotros como cristianos, y es una carencia que vemos cada día en las iglesias. Parecemos, hermanos, reyes de boxeo, peleando, hablando, chismoseando. Parece ilógico, ¿no? Pero también en la casa, en nuestro entorno, en la empresa. Hermano, aunque no nacemos con dominio propio, todas las personas y todos los cristianos tienen en una medida algo. Entonces esto se va desarrollando a medida que decidimos hacerlo y a medida que vamos creciendo. Porque no es lo mismo el dominio propio en un niño, en un adolescente,
y en una persona madura, ¿cierto? Se supone que la persona madura es la que más dominio propio debería tener. Pero dice la palabra, las ancianas sean testimonio para las jóvenes. Pero las ancianas en la iglesia, los ancianos en la iglesia son los que más problemas crean. Chisme, murmuración, son los que más desidia tienen hacia la iglesia. Son más testimonio los jóvenes. Entonces, hermano, no tener dominio es un problema que afecta a muchos cristianos, hermano. Afecta a muchos cristianos, hermano. Y peor aún, otros tantos ni siquiera saben que lo tienen. ¿Sí ven? Porque dicen, es que yo nací así, es que mi papá era así, es que mi mamá, es que mi familia. No, hermano, tú lo tienes en la medida en que lo pongas en práctica. El que no tiene dominio propio, el cristiano que no tiene dominio propio, vive una batalla constante consigo mismo. Es una lucha sin cuartel, es una lucha interna. Se mete en situaciones difíciles al no ver las consecuencias de hablar y o actuar por impulso. Si ve, hermano, hermana, cuando no hay dominio propio, las consecuencias, hermano, son funestas. ¿Por qué, hermano? Porque tú hablas por hablar, hablas para después reflexionar, hablas para después reconsiderar, hablas para después pensar, ¿por qué dije? ¿Por qué me comprometí? Uy, la embarré. Uy, quedé mal. Uy, todos esos calificativos son válidos, mi hermano. ¿Por qué? Porque la embarraste al momento de hablar por un impulso. Golpeaste a tu esposa. Si tu común denominador no era golpearla, y por un impulso del demonio propio, ¡pum!, golpeó a tu esposa. Hermano, hermana, cuidado. Lo anterior trae frustración, enojo, angustia y sentimientos negativos que dañan nuestra mente, nuestro corazón, cuerpo y espíritu. Si ve, hermano, hermana, no nos sintamos agobiados, intimidados, tristes, melancólicos, cuando por falta de dominio propio la hemos embarrado. Y me comprometí con el pastor a ayudarlo en esto, me comprometí a ir a tal hora, me comprometí a servir, o en la empresa, o en el hogar, uy, me comprometí a darle esto a mi papá y a mi mamá, y no pude. ¿Sí, hermano? Eso nos hace afligir. Es mejor, hermano, no hablar por hablar. Antes de hablar, piensa, echa números. ¿Será que sí puedo? ¿Será? Hermano, hermana, yo bendigo a todos los que diezman en la iglesia, independientemente si es pandemia o no pandemia, los que levantan el ministerio porque han tenido dominio propio, no le echan la culpa a la pandemia. Ellos, hermano, a través de sus diezmos, hermano, ahí se ha mantenido la iglesia. Yo bendigo sus economías, porque ustedes son hermanos y hermanas de dominio propio. Cuando dijeron, vamos a diezmar, hermano, no retrocedieron, no dudaron, no les hizo falta el diezmo. Por el contrario, han visto su economía bendecida. Entonces, hermano, tener dominio propio es ejercer autocontrol sobre nosotros mismos, para adoptar todos los días la mejor actitud. Vayamos a la iglesia con mejor actitud, sirvamos con mejor actitud en la empresa, en el hogar, independientemente, hermano, de las circunstancias positivas o negativas que estemos viviendo. Hermano, pero muchos no tienen dominio propio y llegan a la iglesia haciendo mala cara, y llegan al hogar haciendo mala cara, y llegan a la empresa haciendo mala cara. Hermano, ¿qué culpa tenemos? Te faltó dominio propio, te faltó diferenciar entre el problema ya y la iglesia, el problema ya y el hogar, el problema ya y la empresa. ¿Sí, hermano, hermana? Por eso vivimos avergonzados, por eso vivimos a toda hora, uy, qué pena, papá, qué pena, pastor, uy, qué pena, hermano. Hermano, no sintamos pena, porque ese es el común denominador de los cristianos, decir que sienten pena, pero no tienen dominio propio. Porque si tuvieses dominio propio, no estarían toda hora en remordimiento, arrepintiéndose o diciendo, uy, qué pena, la embarré, discúlpeme. Hermano, hermana, ¿sabe qué? Dominio propio. Pero cuando tú dices, es que la embarré,
Y es que qué pena, pastor, es que qué pena, esposa, esposo. Es el demonio propio que tú tienes, que te estás gobernando. Hermano, hermana, dominio propio es el que no te deja pecar. Demonio propio es el que te hace pecar. Entonces, hermano, el dominio propio nos permite gozar la vida con esa actitud, hermano, hermana, consciente, orientada siempre a lograr el éxito. Una persona de dominio propio vive alegre, feliz. Una persona de dominio propio va a la guerra, va a la intercesión, va a los servicios todos los días. Una persona de dominio propio da lo que tiene que dar. Hermano, vuela por encima de las tormentas. Entre más nos fortalezcamos el dominio propio, más cerca estamos del éxito. Hermano, por el contrario, entre menos lo practiquemos, más cerquita estamos al fracaso, a la derrota, a los golpes de pecho, al arrepentimiento. Pero para un cristiano, esta cualidad va mucho más allá de controlar nuestro temperamento. Hermano, hermana, hay cristianos que nos sacan la piedra, como dicen por ahí, nos sacan de casillas, nos hacen ver el apellido, porque muchas veces decimos, no, yo no soy de mal genio, yo no celo, yo no reacciono, yo soy una almita en pena, yo soy una palomita. Eso lo decimos de labios para afuera, pero nuestro corazón dice lo contrario. Cuando alguien nos toca el ego, ¿cómo reaccionamos? Te bendigo, gracias por maldecirme, gracias por sacarme el mal genio. No, hermano, el demonio propio que tenemos nos hace reaccionar. Nos hace reaccionar. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto, hermana? ¿No ve que yo he caído en eso? Yo no soy ajeno porque soy humano. Aquí hay un churrasco, una carne que hay que dominar, que hay que gobernar. Me ha costado, llevo mucho tiempo, pero ahí voy poco a poco. ¿Sí, hermano? Entonces, el dominio propio en nosotros los cristianos, hermano, es resistir a la tentación de quebrantar la ley de Yahweh. Si te gusta alguien, no caiga en tentación. Si te gusta una mojarra y te prohibieron, no caigas en tentación. Si tú dices voy a adelgazar, no caigas en tentación de comer chocolates. Si tú dices voy a la iglesia, no caigas en tentación de que la pereza, el sueño, la apatía, la rebeldía, la desobediencia entre dentro de ti. ¿Sí, hermano, hermana? Hermano, es que muchas veces perdemos los estribos y reaccionamos ante otros sin demostrar el fruto de nuestros rujacados en nuestros pensamientos y acciones. Ahí es lo que ustedes ven en demonología, en angelología y en neumatología. Neumatología, el estudio de nuestros rujacados. Angelología, el estudio de los ángeles. ¿Cierto, hermano? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdemos los estribos, nos desenfrenamos, nos desequilibramos, nos desubicamos, porque en un momento de ira la embarramos y no medimos consecuencias. Entonces, hermano, toda acción comienza en la mente. Aquí es donde se fragua todo, aquí es donde se piensa todo. Y por lo tanto, hermano, hermana, tener dominio propio implica para nosotros, los cristianos, como para los seres humanos, tener control absoluto de nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yahweh, de Yeshua HaMashiach, allí en 2 Corintios 10:5. Hermano, llevando todo pensamiento, toda ira, todo mal genio, toda irascibilidad, todo mal pensamiento de robo, de engaño, de lujuria, fornicación, hermano, llevémoslo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Yeshua HaMashiach. Nuestra naturaleza humana como cristianos siempre nos dirá que el pecado es natural. En Romanos 7:23, Pablo lo describe esta tendencia como otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, hermano.
¿Sí ve entonces, hermano? ¿Qué hacemos? Pablo describe, nuestra tendencia es a pecar, a fallar, y nos damos contentillo, nos damos lisonjería, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pecar, voy a tomar dominio propio. Mentiras. El dominio propio se hace en un proceso. El dominio propio no nace de la noche a la mañana, hermano. Entonces debemos todo pecado allí. ¿A quién afecta la falta de dominio propio? Este es un ejercicio que si no lo practicamos afecta nuestra forma de hablar, desembocándonos con todo tipo de palabrerías y maledicencias. La falta de dominio propio evidencia que nos falta temor de nuestro Yahweh, que tenemos problemas con nuestra relación con Yahweh, que no estamos consagrados a Yahweh como debíamos estar, que nos falta carácter, somos inmaduros espiritualmente. Con esto no digo que no cometemos errores. Todos los cristianos cometemos errores, pero cuando un cristiano hiere autoconstantemente de palabras y de hecho, pero nunca perdona ni pide perdón, cuando siempre comete los mismos errores, o se deja dominar fácilmente por los cristianos del sexo opuesto, o acepta todas las ofertas a lugares determinados, hermano, ahí hay un problema con su dominio propio y la condición de su corazón. Entonces, con todo esto, hermano, con todo lo que hemos escuchado hoy, entendemos cuán importante es tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos quedado mal delante de las personas, en la iglesia, en el hogar, en la familia, en el entorno laboral? ¿Cuántas veces? Solamente por ser ligeros para hablar y tardos para pensar, hermano. ¿Sí ve? Entonces, con todo esto, entendemos lo importante que es el dominio propio en nuestras vidas. No tan ligado que está a la santidad, al temor a Yahweh, a nuestra relación con Él. Si Yahweh nos manda a dar frutos, es porque nos dio la semilla para sembrar. Él nos dio sus rujácados para que cosechemos sus frutos, pero eso es trabajo nuestro, sembrar en Él. ¿Cómo sembramos en nuestros rujácados? ¿Cómo sembraría? Hermano, hermana, orando continuamente, orar sin cesar, leyendo su palabra continuamente, ayunando en todo tiempo, estudiar la vida de Yeshua Hamashiach. ¿Para qué sembramos en el Espíritu? Para negarnos a nosotros mismos, obedecer a Yahweh, ser transformados y así producir frutos. También afecta nuestra salud, pues por falta de dominio comemos cualquier cosa, sano o chatarra, no tomamos el descanso debido 8 horas y tampoco lo ejercitamos. Hermano, hoy el teletrabajo ha hecho que las personas no descansen su tiempo debido, no descansen sus 8 horas, trabajan de domingo a domingo, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque el demonio propio que se metió allí está gobernando al cristiano. Hermano, tampoco ejercita, no hacen ejercicio, porque ¿en qué momento están abusando del teletrabajo? Y el teletrabajo está llevando a las personas a la ansiedad, a la bipolaridad, a la esquizofrenia. Hermano, no soy médico, pero me he dado cuenta en casos de los hermanos de la iglesia. Hermanos, están desenfrenados, angustiados, desesperados, no hayan qué hacer. ¿Sí, hermano? Por causa del teletrabajo. Es cierto que todos necesitamos un ingreso, porque tenemos compromisos de arriendo, de servicios, el alimento, lo uno, lo otro. Pero, hermano, hermana, el gobierno no se ha dado cuenta, las empresas no se han dado cuenta, y donde más esclavizan son las empresas del gobierno, todos los ministerios, todas las gobernaciones. Esos empleados andan enfermos, andan, hermano, hermana, desequilibrados. Mire que cuando pase esto, los psicólogos y los psiquiatras, y eso me mostraba mi Yeshua Hamashiach, van a tener mucho trabajo con todo este remanente de personas que cayeron en esa trampa y que no tienen tiempo ni para sus hijos, ni para el esposo, la esposa, ni para su hogar. Por eso en este tiempo se ha levantado mucho hogar dividido.
Ya el esposo no quiere estar en la casa porque no soporta a la esposa todo un día, toda una noche, o viceversa, hermano. También, hermano, lógicamente afecta a nuestras finanzas, pues no hay control en la forma que gastamos nuestro dinero y caemos en el tremendo mal de convertirnos en compradores compulsivos. Uno es comprador compulsivo, así no tenga, pero compra, ¿cierto? Eso de falta de dominio. Tú tienes unos zapatos color rojo y vio otros rojos y te dio por comprarlos. Eso es un comprador compulsivo. Y peor aún, la falta de dominio propio afecta nuestra comunión con Yahweh, pues nos quita la determinación y nos falta la oración, escasea la lectura y meditación de la palabra, nos lleva a no volver a la iglesia. Y cuando se les llama, hermano, ¿por qué no he vuelto a la iglesia? No, estamos viendo las prédicas por Facebook. No, es que estábamos con gripe, llevan un año con gripa y no se han curado. Hermano, mire qué mentira, qué engaño. ¿Por qué? Porque tienen al demonio propio, no tienen dominio propio. Si tuviesen dominio propio, hermano, estarían en la iglesia. Pero muchos cristianos dicen, no voy a la iglesia porque allá me pueden infectar, transferir. Pero uno los ve en el centro comercial, los ve en la calle, sin tapabocas. Hermano, mire que el demonio propio hace que tú tengas y reniegues contra la iglesia. Que en la iglesia está el virus. No, mi hermano, el virus está afuera. ¿Por qué? Porque nosotros todas las mañanas quebrantamos. Si el hermano, hermana, nos lleva a caer en una ira descontrolada con frutos espantosos como el homicidio, el feminicidio y una serie de crímenes de intolerancia. Podemos decir que la carencia o abundancia de esa hermosa virtud determina el éxito en la vida cristiana. Entonces, vuelvo y lo repito, que el dominio propio es la capacidad de controlar los deseos pecaminosos de uno mismo, de autorrefrenarse, gobernarse y regular cada área de nuestra vida. Pero toda esa regulación se hace de acuerdo a la palabra de Yahweh y bajo el poder del Espíritu Santo. Es el control que uno piensa y hace, nos permite ser sensatos y equilibrados de manera que todo lo que se vive se interpreta de acuerdo a la palabra de Yahweh. El dominio propio, templanza, no es más que el control dado por Yahweh a nosotros los cristianos a través de Ruach Kadosh, por negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Yahweh. Hermano, hermana, podríamos decir que el dominio propio y la templanza es lo mismo, y la templanza es un fruto del Espíritu de Yahweh. Gálatas 5:23. ¿Qué es la templanza? Ya lo había dicho, una persona con templanza, un cristiano con templanza reacciona de una forma equilibrada y sus deleites los deja de lado. ¿Sí, hermano? Sus impulsos. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. La templanza es un fruto del Espíritu que surge cuando el carácter de Yeshua HaMashiach está siendo formado en nuestro interior, cuando la santidad empieza a ser una prioridad en nuestras vidas. Cuando estamos produciendo frutos para Yahweh, empezamos a vivir la palabra tal como está escrita y gozamos de los beneficios que ésta contiene. Cambia nuestro carácter como creyente, control de nuestras emociones, nuestra firmeza de tomar decisiones, control en todas las actitudes de hablar, de mirar. Estrechamos una relación más con Yahweh, hermano. Entonces, sí, hermano, hermana, control propio o demonio propio. Tú lo sabrás, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo obtengo el dominio propio? Solamente al estar en Yeshua HaMashiach es posible tener dominio propio, por la gracia impartida por medio del nuevo nacimiento. Hermano, hermana, es decir, que solamente un hombre cristiano nuevo, al cual se le ha dado una nueva naturaleza, tiene el poder de negarse al pecado, gobernándose a sí mismo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna está en Yeshua HaMashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 5:22-23. Pero el fruto de nuestro Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí, hermano? Entonces, hoy te pregunto, ¿dominio propio o demonio propio? Finalmente, hermano, hermana, hemos llegado a la conclusión del último fruto de nuestro Ruach Kadosh, la templanza. Habrán escuchado que todas las virtudes que hemos estudiado hasta ahora
implica la necesidad de tener templanza, es decir, dominio propio. Esta palabra en griego significa fortaleza. La templanza nos da una sensación de confianza y seguridad. Dominio propio y autodisciplina son factores claves para obtener éxito en nuestras vidas. No es probable que sin autocontrol logres nada de verdadero valor en tu vida. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces debemos tener dominio propio. Los deportistas, para lograr el éxito, tienen dominio propio. Para llegar a donde tú estás es porque has tenido dominio propio. Sin embargo, como cristianos, la carrera que estamos corriendo es mucho más importante que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Así, hermano, hermana, que la templanza no es opcional para los cristianos. Si vamos a lograr verdadera libertad, necesitamos dominio propio. ¿Sí ve? Necesitamos. Ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Yeshua HaMashiach expresó este pensamiento en Juan 8:34. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Sansón pudo haber sido hombre más fuerte de la tierra, pero él estaba esclavizado por su lujuria y deseos, porque no tenía templanza. Su fuerza sin dominio propio lo metió en líos. La gente probará cualquier cosa para poder tener dominio propio o para poder compensar su falta de templanza. Probará pastillas, terapias, seminarios, hará una u otra cosa. La solución rápida es orar, interceder, ayunar. Yeshua HaMashiach demostró templanza durante su vida, especialmente durante su pasión en el Calvario. Vean con qué dignidad se sometió a los soldados que clavaron esos clavos en sus manos y en sus pies. Escúchenlo orar fervientemente al Padre para que les perdonara. Mírenlo proveer por su madre. Escúchenle prometerle al ladrón o moribundo un lugar en el paraíso. Si ve, hermano, ni una vez perdió su control. Entonces, hermano, hermana, control propio o demonio propio. ¿Cómo podemos nosotros tener dominio propio? Hermano, el primer paso para tener dominio propio es aceptar el hecho de que no tenemos dominio propio. Hermano, hermana, admite tu problema. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Este versículo dice que todos hacemos cosas malas, porque queremos. Cuando yo hago algo malo, yo sé que no es bueno para mí. Cuando miento, cuando engaño, cuando golpeo, cuando robo. Pero aún así, hermano, lo hago porque me gusta hacerlo. Es un deseo que viene de adentro. Muchas veces tratamos de ignorar nuestros problemas o de negar que lo tenemos. ¿Qué? ¿Yo un problema? Para nada. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí ve? El dominio propio es la capacidad de tomar buenas decisiones y ejecutarlas. ¿Sí ve, hermano? Capacidad de dar buenas órdenes y obedecerlas. Hermano, hermana, pero de lo contrario, ¿cómo pretendemos tener dominio propio si el demonio propio nos gobierna? El demonio propio nos hace mentir, engañar, traicionar. El demonio propio nos tiene en dificultades. Hermano, hermana, hoy la palabra ha sido dominio propio o demonio propio. Si tienes dominio propio, eres radical en todas tus decisiones. Eres radical en lo que te comprometes. Si tienes demonio propio, hermano, no eres radical, eres variable, eres mentiroso, eres engañador. ¿Sí, hermano? Hoy sirvo, mañana no. No, hoy sirve, hoy, mañana y siempre. Entonces, hermano, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El problema es que la vida, por decirlo así, se cobra con creces el no haber ejercitado dominio propio cuando era necesario. El tiempo no se detiene, el tiempo pasa y la vida se lo cobra. Gente que destruyó a su familia, su hogar, su cuerpo, truncó una carrera exitosa
por no poder dejar de beber, de drogarse por una u otra cosa. Hermano, hermana, para concluir, debemos ejercer el poder de Yahweh que Él nos dio. En 2 Timoteo 1:7-7, porque no nos ha dado Dios, Yahweh, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión dice, porque nos ha dado espíritu de temor. La palabra poder en el original se refiere al no poder, ¿sí ven? Entonces, hermano, los de carácter fuerte son las personas que muy difícilmente tienen el dominio propio, porque son iracundos, irascibles, de mal genio, de mal temperamento. No mire las consecuencias. La persona de buen carácter es sensata, sumisa, tiene templanza, piensa para hablar. La agresiva no piensa. Mucha gente confunde carácter con temperamento. Dicen cuando esa persona se enoja cada rato y grita, tiene el carácter bien fuerte. No, lo que tiene es el temperamento fuerte y su carácter débil, porque no puede dominarse a sí mismo. No importa cuántas veces antes hayan fallado en ejercer el dominio propio, sino sabedores de que hay un Yahweh de oportunidades. Hoy vas a decidir, hermano, a tomar el dominio propio. Por eso te invito, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a mi Yahweh, a mi Yeshua HaMashiach, pidiéndote perdón, Yahweh triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dominio propio que nos hace falta nos ha llevado a errar, a fallar, a mentir, a robar, a estar en lujuria, fornicación, a comprometernos y fallar, a dar y no dar, a mentir, a ser irascibles, iracundos. Hoy entendemos que es el demonio propio que nos hace hablar, que nos hace errar. Perdónanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a tener dominio propio, templanza, el último fruto de nuestro Ruach HaKadosh. O sea, paciencia, sabiduría. Enséñanos a ser como tú eres. Gracias te damos por esta mañana, por la palabra que hoy tú nos enseñas a tener dominio propio. Honra, gloria y alabanza es para ti, Yahweh, para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, mi Ruach HaKadosh. Hermano, hermana, reflexiona hoy. ¿Dominio propio o demonio propio? Shalom.